Buenas tardes a todos, mis estimados estudiantes. En esta tarde vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, muy importante relacionado con la física, ¿ok? Vamos a hablar acerca de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es un tema sencillo, muy fácil de comprender y vamos a comprender el concepto, vamos a entender la ecuación matemática que hay detrás de esto y vamos a ver un ejercicio relacionado con la segunda ley de Newton, ¿ok? Es lo que vamos a estudiar en este momento. Igual el video va a estar en línea en unos minutos después de que terminemos, así que los invito, si se lo perdieron este live, los invito a que se conecten, vean el video y lo puedan estudiar ahí, pausar, adelantar y todo lo que se necesite para poder repasar este tema tan importante, ¿ok? Bueno, muy bien, vamos a hablar entonces acerca de la segunda ley de Newton. En otro video posterior vamos a hablar un poquito acerca de lo que fue Isaac Newton y su primera ley, la primera ley que él estableció, una de las 3 leyes que estableció, y ahí vamos a comentar un poquito sobre quién es este personaje rápidamente y por qué es tan importante en la historia de la ciencia. Muy bien. Bueno, ahorita lo que nos interesa es hablar acerca de la segunda ley de Newton, donde, bueno, lo que tenemos que entender es que Newton habló de que cuando nosotros le aplicamos una fuerza a un cuerpo, ya sea un empujón, ya sea una patada, por ejemplo, entonces nosotros le estamos aplicando una fuerza a ese cuerpo y ese cuerpo va a reaccionar de una manera en la que su velocidad va a cambiar. Es decir, si va, por ejemplo, lentamente y yo le aplico una fuerza, voy a hacer que esa velocidad cambie. Y ese cambio de velocidad se llama aceleración. Entonces, dicho de otra manera, si yo le aplico una fuerza a un cuerpo, este cuerpo se va a acelerar. Y la segunda ley de Newton trata de cómo calcular esa aceleración que experimenta ese cuerpo. Para ello, empleamos una ecuación matemática que Newton estableció. Esta ecuación nos dice que la aceleración va a ser igual a la fuerza dividida entre la masa. Newton llegó a la conclusión de que la aceleración que experimenta un cuerpo debido a una fuerza, ¿sí?, depende de dos cosas. Depende de dos proporcionalidades, dicen los matemáticos, ¿ok? Primero, depende de la fuerza que yo le aplique. Si yo le aplico mucha fuerza, el cuerpo se va a acelerar mucho. Y si le aplico poca fuerza, el cuerpo se va a acelerar poco. Esa es la primera proporcionalidad. La segunda proporcionalidad tiene que ver con la masa del cuerpo. Si el cuerpo tiene mucha masa, entonces el cuerpo se va a acelerar poco. Y si tiene poca masa, el cuerpo se va a acelerar mucho. ¿Ok? Cuerpos pequeñitos con poca masa, con poca fuerza, se aceleran mucho. Y cuerpos con mucha masa, aunque les apliquen una fuerza muy grande, se van a acelerar poco. Es decir, a los matemáticos les encantan las palabras domingueras y por lo tanto ellos dicen de la siguiente manera. Fíjense bien, dice que la aceleración que experimenta un cuerpo va a ser directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Es decir, para que lo entendamos así es así de sencillo. Si yo le aplico mucha fuerza a un cuerpo, la aceleración es mucha. Si le aplico poca fuerza a un cuerpo, la aceleración es poca. Pero si el cuerpo tiene mucha masa, la aceleración es poca, es inverso. Y si la masa es baja, la aceleración es alta. Es decir, inversamente proporcional significa que mientras una crece, la otra tiene que ser más pequeña. Y mientras la pequeña se hace grande, la grande se hace pequeña. En ese sentido es inversamente proporcional. Entonces, la aceleración que experimenta un cuerpo va a ser directamente proporcional a la fuerza. Si la fuerza crece, la aceleración aumenta. Si la fuerza disminuye, la aceleración disminuye. Pero al mismo tiempo, entonces, si la masa crece, la aceleración es pequeña. Y si la masa es pequeña, la aceleración es grande. Entonces, fluctúa entre esas dos proporcionalidades. En términos coloquiales, simplemente, si yo tengo quiero saber la aceleración de un cuerpo, conozco su fuerza y conozco la masa que tiene el cuerpo, puedo calcularla, ¿ok?
Entonces esto nos lleva simplemente a concluir que en este caso la A representa a la aceleración. ¿Ok? La aceleración del cuerpo. F representa a la fuerza que le voy a aplicar a ese cuerpo. Y M representa a la masa que tiene ese cuerpo. ¿Ok? Muy bien. Otro importante que tenemos que hablar acerca de estas variables, la aceleración, la fuerza y la masa, es lo siguiente, que la aceleración yo la voy a medir en ciertas unidades, la fuerza la voy a medir en ciertas unidades de medida y lo mismo va a ocurrir con la masa. En el caso de la aceleración yo la voy a medir en metros por segundo al cuadrado. ¿Okay? Se lee así, metros por segundo al cuadrado. En realidad, matemáticamente esta línea significa división, es decir, la masa está siendo dividida, perdón, los metros están siendo divididos entre el segundo al cuadrado. Y por lo tanto las unidades siempre van a ser metros por segundo al cuadrado. También pueden ser kilómetros por hora al cuadrado. ¿Okay? La fuerza la vamos a medir, aquí un dato muy interesante es que la fuerza la vamos a medir en newtons. ¿Okay? Newtons. Este término de los newtons para la fuerza se acuñó después de que Newton murió. Hubo una convención donde se reunieron los científicos de la época y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con las unidades de la medida de la fuerza? Entonces, por ahí alguien sugirió y dijeron, bueno, vamos, ¿por qué no le ponemos newtons a las unidades para medir la fuerza? En honor a Sir Isaac Newton. Y estuvieron de acuerdo en esa convención y de ahí en adelante, pues, se le menciona a las unidades, se le mencionan de fuerza, perdón, se le mencionan como newtons, se representan con la letra N mayúscula, que significa newton, pero en realidad un newton tiene una equivalencia en unidades. En este caso, la equivalencia sería la siguiente: kilogramos. Si yo multiplico el kilogramo por el metro y esto lo divido entre el segundo al cuadrado, voy a obtener un newton de fuerza. ¿Ok? Un newton de fuerza. Ahora, ¿qué es un newton de fuerza? Es importante entender el concepto. ¿Qué es un newton de fuerza? ¿Es mucha fuerza? ¿Es poca fuerza? Si yo le doy a alguien un puñetazo en la cara con un newton de fuerza, ¿es mucha fuerza? ¿Es poca fuerza? ¿Qué tanto daño le voy a hacer? ¿Okay? Entonces vamos a medir la idea de lo que es un newton de fuerza para entender este concepto. ¿Bien? Ok, perfecto. Entonces, para entender un newton de fuerza simplemente hay que imaginarnos, por ejemplo, que un cuerpo pesa 1 kilogramo, tiene una masa de 1 kilogramo. ¿Okay? Si yo soy lo suficientemente capaz de inyectarle una fuerza a este cuerpo, que tiene una masa de 1 kilogramo, y yo lo aviento con esa fuerza, y esa fuerza es capaz de mover este cuerpo de 1 kilogramo de masa, es capaz de moverlo 1 metro en un segundo, y luego en el siguiente segundo es capaz de moverlo 2 metros, y luego 4 metros, y luego 8 metros, entonces estoy hablando de 1 newton de fuerza. Toda esa es la fuerza que representa 1 newton. Por lo tanto, yo te pregunto ahí en casita, 1 newton es mucha fuerza o es poca fuerza. Si le pego un puñetazo a alguien en la cara, que no estoy recomendando que lo hagan, no lo hagan, ¿no? Pelear es malo. Pero si yo le pegara un puñetazo hipotéticamente a una persona, si le tumbo un diente, entonces probablemente ese es el equivalente a 1 newton de fuerza. ¿Okay? En el caso ya explícito en las matemáticas sería entonces que yo pueda acelerar un cuerpo de 1 kilogramo de masa, lo pueda acelerar 1 metro. Muy bien. Bueno, una vez que ya entendimos esto, entonces recordar que nuestra aceleración normalmente en el Sistema Internacional de Unidades de Medida lo vamos a medir en metros por segundo al cuadrado. La fuerza la vamos a medir en newtons, pero esta es una unidad derivada que consta del kilogramo multiplicado por el metro y dividido entre el segundo al cuadrado. Y por último vamos a tener a la masa. ¿En qué unidades medimos la masa? La masa la vamos a medir en algo que nosotros ya conocemos, que se llama kilogramo. El kilogramo se le representa con la letra K y la letra G, ¿verdad? Kilogramo, siempre lo vamos a medir así. Pero la pregunta sería, profe, ¿la masa siempre va a estar en kilogramos?
Pues probablemente no. Probablemente la masa te estén dando, en vez de darte la medida o el dato en kilogramos, te la pueden dar a lo mejor en gramos o te la pueden dar en toneladas. Para efectos de la segunda ley de Newton, para hacer el cálculo, yo siempre voy a convertir las toneladas o los gramos, los voy a convertir a kilogramos. ¿Por qué? ¿Por qué convertirlos a kilogramos? Porque el Newton está en kilogramos, está expresado en kilogramos. Así que para poder hacer compatibles estas tres unidades, la de la aceleración, la de la fuerza y la de la masa, tengo que tener las unidades en sintonía o en la misma equivalencia en cuanto a las unidades. ¿Ok? Muy bien, lo otro que simplemente hay que entender aquí sería que la aceleración entonces es igual a la fuerza dividida entre la masa. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, estoy usando el método que tradicionalmente nos enseñan en las escuelas para dividir, entonces simplemente la aceleración yo la voy a encontrar cuando yo divida, voy a poner la casita aquí, el numerador, que en este caso es la fuerza, va dentro de la casita, y el denominador, que es el número que va debajo de esta línea, sería afuera de la casita. Recordando siempre entonces que la masa y la fuerza y la aceleración, al final de cuentas, en un ejercicio, en un ejemplo, van a ser números, ¿ok? Van a ser números con los que yo voy a trabajar. Y si yo quiero dividir, entonces lo voy a hacer de esta manera. O también, si estoy usando calculadora, que también algunos de ustedes la pueden utilizar, entonces en la pantalla de la calculadora, simplemente voy a colocar entonces aquí, voy a poner la cantidad que son la fuerza, voy a presionar la tecla del símbolo de división y luego voy a poner la masa, el valor de la masa, y después voy a presionar la tecla igual y esto me va a dar aquí el resultado numérico, ¿ok? En la calculadora entonces primero pongo la fuerza, luego el símbolo de división y por último el valor de la masa y obtengo el resultado. En la división a pie, se podría decir, o en el cuaderno, simplemente voy a poner la fuerza dentro de la casita y la masa la voy a poner fuera de la casita y voy a realizar mis operaciones aritméticas. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí entonces ya hablamos acerca de qué es la segunda ley de Newton, cómo se calcula, qué variables son las que interactúan ahí, cómo vamos a realizar las operaciones aritméticas y voy a mencionarles otra cosita más. Voy a borrar esta parte de aquí, ¿ok? Para mencionarles lo siguiente. Esta ecuación matemática que yo tengo aquí me sirve para encontrar la aceleración. Sin embargo, yo puedo también modificar esta expresión matemática para poder encontrar, tal vez, en vez de la aceleración, encontrar, por ejemplo, la masa. Si yo quisiera encontrar la masa, esta misma expresión matemática también me sirve. Simplemente voy a poner la masa donde está la aceleración y donde está la aceleración, perdón, donde está la aceleración voy a poner la masa y donde está la masa poner la aceleración. Es decir, voy a intercambiar los lugares. Por lo tanto, si yo quisiera calcular la masa, simplemente digo que la masa va a ser igual a la fuerza dividida entre la aceleración. ¿Ok? Sigue siendo la misma ecuación matemática, pero en este caso, esta expresión de aquí me sirve para calcular la masa de un cuerpo. Siempre y cuando conozca la fuerza y conozca la aceleración. Igual, aquí la fuerza va por sobre encima de la línea, por lo tanto, si yo lo hago a pie, la fuerza va dentro de la casita y la cantidad de la aceleración va afuera. Muy bien. Ahora, la otra forma de esta ecuación matemática sería la fuerza. Si yo quisiera encontrar la fuerza, simplemente paso la masa que está dividiendo a la fuerza, la paso del otro lado de la igualdad multiplicando a la aceleración. Y entonces voy a obtener que la fuerza va a ser igual a la masa multiplicada por la aceleración. En este caso no hay división, simplemente es una multiplicación de lo que equivalga a la masa por la aceleración. Entonces esta ecuación de aquí sigue siendo la segunda ley de Newton, pero esta expresión de aquí me sirve para calcular cuánta fuerza es la que se le aplicó al cuerpo. ¿Ok? Entonces, de la ecuación principal, la ecuación matemática principal de la segunda ley de Newton, puedo obtener dos ecuaciones secundarias. Una que me sirve para la masa y otra que me sirve para la fuerza.
¿Ok? Muy bien. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden comentarlo ahí en el video. Este video que se está transmitiendo en vivo. Y no prometo contestarles ahorita porque estoy grabando, pero vamos a hacer las respuestas pertinentes, o si es necesario hacer otro video, pues lo vamos a hacer. Muy bien. Bueno, en este caso ya tenemos este tema aquí de la segunda ley de Newton, la ecuación matemática, las variables que intervienen, cómo hacemos las operaciones aritméticas, y ahora vamos a ver un ejemplo acerca de esta segunda ley. ¿Ok? Muy bien, voy a borrar esto que está aquí. Ustedes, si necesitan tomar alguna nota, pues yo les recomiendo que cuando vean el video que se va a subir, pues a la plataforma de TikTok, ustedes simplemente lo detengan y hagan sus anotaciones. ¿Ok? Voy a borrar entonces esta parte de aquí, simplemente lo de aquí, vamos a borrarlo. Y vamos entonces a ver un ejemplo de esta segunda ley de Newton. Muy bien, vamos a poner aquí lo siguiente. Determina la aceleración que experimenta un cuerpo cuya masa es de 40 kilogramos y, perdón, vamos a poner aquí, cuando se le aplica una fuerza de 10 newtons, ¿ok? Muy bien, aquí está. Estamos utilizando entonces la simbología, ¿verdad? De las unidades. Kilogramos aquí se representa con la letra K. Perdón, aquí lo voy a subrayar simplemente. Kilogramos, 40 kilogramos con la letra K y la letra G, ¿ok? Luego, los newtons de fuerza los vamos a representar con una N mayúscula, como habíamos dicho, es esta N de aquí. Y aquí tenemos entonces nuestros datos importantes. Un problema, cuando ustedes quieran resolver un problema, el problema convencionalmente va a iniciar diciendo determina, también puede venir la palabra calcula la magnitud, determina la cantidad, o simplemente va a decir cuánto es el valor de la aceleración, ¿ok? Entonces, ese dato simplemente te va a indicar cuál ecuación vamos a utilizar para resolver ese problema. Para recordar, simplemente aquí vamos a poner entonces, ya tengo la ecuación principal de la segunda ley de Newton. Aquí voy a poner, si yo quiero calcular la fuerza, simplemente multiplico la masa por la aceleración. Y si quiero encontrar la masa, simplemente es dividir la fuerza entre la aceleración, ¿okay? En este caso, vamos a utilizar la ecuación principal para poder determinar la aceleración, porque es lo que el problema me está pidiendo. Entonces, voy a colocar aquí mis datos, voy a poner mis datos. Esto es lo primero que debo hacer, ordenar mi información para poder resolverlo de una manera más eficiente. Mis datos serían toda la información que el problema me arroja, incluida la incógnita que tengo. En este caso, la aceleración no la conozco, pero la voy a poner aquí como A. Y voy a ponerle aquí un signo de interrogación. Algunos maestros le ponen también una X porque es desconocido. Pero yo le voy a poner aquí entonces un signo de interrogación porque no conocemos este valor. Y posteriormente vamos a reportar los siguientes datos que tenemos. En este caso tenemos 40 kilogramos, que ya sabemos que la masa se mide en kilogramos, por lo tanto voy a poner la M aquí y voy a escribir 40 kilogramos. ¿Okay? Y por último, voy a anotar también este siguiente dato, que sería la fuerza, y la fuerza sería igual a 10 newtons. Muy bien, ya tengo mis tres datos aquí, ya tengo la ecuación que voy a utilizar, que es esta, y por lo tanto simplemente la voy a escribir aquí la ecuación para que no se me olvide. Voy a poner que la aceleración es igual a la fuerza dividida entre la masa. Como habíamos dicho hace rato, estas letras que están aquí van a representar números. En este caso, la F representa 10 newtons y la M representa 40 kilogramos. Entonces aquí simplemente voy a dejar de escribir la letra y voy a poner los números que están interviniendo en esta operación.
Entonces aquí voy a poner, en vez de la F, voy a poner la línea y en vez de la F voy a poner 10. Y en vez de la masa voy a poner 40. Muy bien. Vamos a hacer la división, ¿ok? Vamos a poner entonces la casita y como dijimos, la fuerza, el valor de la fuerza que es 10 o es el número que está arriba de la línea de división, este va a ir dentro de la casita. Vamos a poner el 10 aquí. Y el 40 que está abajo de la línea es el que va fuera de la casita. Lo vamos a poner acá, 40. Y entonces me pregunto yo, en las matemáticas así se enseña, ¿verdad? ¿Cuántas veces cabe el número 40 en el 10? Seguramente ustedes en casita ya están respondiendo mentalmente porque ustedes son bien truchas, ¿no? No cabe. Es lo primero que me dicen, profe, no cabe. O también pueden decir, cabe 0 veces. No cabe, ¿verdad? Por lo tanto, entonces aquí yo voy a poner entonces un 0, agrego un punto decimal y lo que vamos a hacer a continuación entonces, este punto decimal que pongo arriba me habilita para agregar un 0 abajo. Y ahora digo, ¿cuántas veces cabe 40 en el número 100 que tengo ahora acá abajo? Por supuesto que ustedes saben la respuesta, ¿verdad? ¿Cuántas veces cabe? Muy bien, cabe 2 veces. Por lo tanto, entonces aquí pongo un 2 y multiplico este 2 por el 40, ¿verdad? 2 por 0, 0 y 2 por 4, 8. Es decir, 2 por 40 son 80 y aquí voy a realizar una resta. 100 menos 80 me quedan 20 aquí. ¿Ok? Muy bien, para continuar la división simplemente me pregunto otra vez, ¿cuántas veces cabe el 40 en el 20? No cabe o 0 veces, entonces por lo tanto, como es 0 veces, acá arriba voy a poner un 0 y acá abajo me habilita para poner otro 0 y este 20 se convierte en 200, ¿ok? Y me pregunto, ¿cuántas veces cabe el 40 en el 200? Muy bien, cabe 5 veces, porque 5 por 40 son 200. Perdón. Y voy a hacer aquí la resta, ¿verdad? Y digo, ¿cuánto es 200 menos 200? Pues ya sabemos que esto va a un 0, ¿verdad? Por lo tanto, aquí termina mi división. El valor que tengo yo acá arriba, entonces, en la casita, 0.25, sería el resultado que yo estoy buscando. Por lo tanto, la aceleración en este caso vale 0.205. Ahí está. Necesitamos un pizarrón más grande. Muy bien, entonces esto que está aquí sería la respuesta al problema. ¿Ok? La pregunta fue, ¿cuál es la aceleración o determina la aceleración que experimenta un cuerpo que tiene 40 kilogramos de masa y al cual le aplica una fuerza de 10 newtons? Esto sería 0.205 metros por segundo al cuadrado. No se olviden de las unidades, aquí a mí ya no me ocupo la unidad, pero vamos a escribirlo aquí abajito otra vez. Aquí sería A es igual a 0.205 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Y tenemos resuelto el problema. Me imagino que en casita tal vez tengas otra pregunta, alguna duda, coméntame ahí para yo tratar de resolverla o armar otro video en el que te pueda explicar. Muy bien. Bueno, pues de mi parte entonces es todo en este momento. Les recuerdo que estamos en el aula de Colón, donde pues el conocimiento complicado lo podemos hacer sencillo y simple. Muy bien, muchas gracias por su asistencia y los invito a que vayan al canal y visiten ahí. El video va a estar próximamente en línea para que ustedes puedan seguir observándolo o si tienen alguna duda o alguna nota que quieran tomar, pues puedan realizarlo. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes.